Boa tarde, benvidas, benvidos a esta última sesión das cuartas xornadas de Industria Musical. E é unha alegría reencontrarse, non? Porque se recordades, esta sesión estaba prevista para o 2 de abril. Pasaron 3 meses que parecen moito máis tempo, porque nestes meses cambiounos a vida a todo o mundo e desde logo cambiaron tamén de maneira, en fin, non sei se dramática ou non, xa logo poñeremos adxetivos, as circunstancias de todas as persoas implicadas dunha maneira ou doutra no ecosistema da música. E por eso, precisamente, era especialmente importante manter, ainda que adiásemos a data, manter este encontro para aproveitar a oportunidade de reflexionar xuntos sobre ese marco novo, desde logo, incerto tamén, pero o que hai que facerse e no que temos que aprender a vivir e no que queremos que a música siga tendo un lugar igual de importante. Así que, aquí estamos, e os primeiros en darvos a benvida van ser Guillermo Vergara, o vicepresidente da Fundación Paideia, e máis Jacobo Sutil, o director da Axencia Galega das Industrias Culturais. Boa tarde. Buenas tardes, gracias Belén. Bueno, yo creo que hoy lo vamos a disfrutar doble. Primero porque si estamos aquí hay muchas caras conocidas, que estamos bien de salud. Seguimos estando igual de jóvenes y de guapos todos, aunque con el complemento. Y nada, decir que vamos a seguir apoyando la música en directo, que vamos a seguir apoyando el emprendimiento musical. De hecho, bueno, pues una alegría que con Agadir pudiéramos haber retomado esta tercera jornada. Son el cuarto ciclo que ya venimos haciendo, es decir, durante 4 años venimos haciendo. Vamos a seguir proponiendo y vamos a seguir haciendo conjuntamente cosas. De hecho, el sábado estaba hablando con Jacobo que culminamos también pues, un nuevo, que conocéis muchos de vosotros y vosotras, un nuevo Demo Day del Coworking de Emprendimiento Musical, que también hacemos con la Administración Pública, y esta vocación de trabajar con lo público en todo lo que es el apoyo del emprendimiento musical, tanto desde Estudios MANS como desde la Fundación Paideia. Yo nada, daros la bienvenida y agradecer a los invitados, a Cristina y a Santiago, que estén con nosotros hoy, y a Jacobo Sutil, pues para que abra el acto. Bueno, moi boa tarde a todos os que estades aquí, por suposto a todos os que nos siguen a través do streaming. Eu, como sempre, non podo empezar de outra maneira que non sexa agradecendo a Fundación Paideia por todo o que fai polo sector musical, polo emprendemento musical na nosa terra, en Galicia e tamén no resto de España, as iniciativas que ven facendo, como estes intercambios de opinións, de información, de debates que sempre son necesarios nestes momentos moito máis, nos momentos nos que todas as cousas que xa creíamos consolidadas pois están a cambiar e que é un bon momento para debater de todo o que nos afecta en todos os órdenes da vida e no que nos afecta máis que na parte musical, en este caso, con dous convidados que ademais son un exemplo no que moitos poden mirarse, tanto por un lado Hijos de Rivera, Estrella Galicia, representado aquí por Santiago Miguélez, unha empresa que é un exemplo no seu apoio na súa estrategia de marketing a través dos eventos musicais, e tamén Cristina García de Esmerarte, unha das empresas culturais, como sabedes, máis importantes e máis activas das que temos en Galicia, con actividade non solamente en España, senón tamén máis alá das nosas fronteiras. Porque é verdade que os patrocinios nos festivais é algo que desde as empresas patrocinadoras o ven como beneficioso, pero tamén teñen unha doble vía, porque tal como di o título da xornada de hoxe, os festivais de música son un sitio de encontro, de unión entre os espectadores, unión dos espectadores co público, pero tamén unión coa parte máis industrial, coas marcas que ven unha vantaxe de promocionarse dentro dos eventos musicais, aos que ademais lles achegan un financiamento. Desde a Xunta de Galicia tamén somos conscientes desta situación. Tamén hai un par de anos creamos unha marca para financiar e para apoiar os festivais de música, pero tamén para transmitir dentro deles valores de responsabilidade social, de responsabilidade medioambiental ou tamén de utilización do galego dentro do público do festival. Pola miña parte, nada máis, decirvos que outra vez reiterar as grazas aos organizadores tamén xunto coa Xunta, a Fundación Paideia, a todos os que estades aquí e desexar que todos
aprendamos moito esta tarde escoitando os nosos ponentes e a moderadora, por suposto. Moitas grazas. Imos logo escoitar xa a Santiago Miguélez e a Cristina García, por favor, vide cándanos, e recordamos, pues, efectivamente, que temos aquí un encontro presencial que xa tiñamos gana tamén de que se pudese producir desta maneira, pero que tamén podedes seguir esta xornada e algunhas estaredelo facendo a través da canle de YouTube da Fundación Paideia, e que ides poder facer as vosas preguntas tanto a través desa canle de YouTube como a través dunha plataforma, menti.com. Hai un código que ides poder utilizar para trasladarnos as vosas cuestións e para poder suxerir tamén calquera tema, calquera dúbida, compartir calquera experiencia que pensedes que pode ser interesante, que se comente neste territorio común, que falaremos de marcas e falaremos de música, no que imos estar con xente que desde distintas perspectivas e posicións traballa en empresas, en a que imos tamén escoitar música en directo, que é algo que tamén nos faltou estes meses, polo menos físicamente, con esa presenza que botábamos en falta, a pesar deses novos formatos que tamén están xurdindo. En todas estas xornadas hai música en directo, hoxe tamén vai haber, e os tres músicos que a van poñer van sair xa ao escenario para que escoitedes esa primeira peza do concerto de hoxe. Nestes días estamos asistindo a apertura de fronteiras, cando menos de algunhas das fronteiras internacionais, e o grupo que imos escoitar é precisamente unha banda trans, cultural, transnacional, con persoas chegadas de distintos continentes que fan música xuntas. Un guitarrista e cantante estadounidense, un baterista chileno e máis un baixista da Coruña. Eles tres son Elman, e, claro, se as circunstancias fosen outras, pois nestes meses estarían tocando en directo con esta banda e con outros proxectos musicais nos que participan, pero xa sabedes que as nosas vidas cambiaron moito nestes 3 últimos meses e as dos músicos e músicas desde logo tamén. Así que van participar neste esforzo común por intentar volver a todo o que nos gustaba da bella normalidade e por intentar inventar xuntos esa nova normalidade tamén musical que desde logo necesitamos. Así que escoitamos logo a primeira peza de Elman, supoño que do seu último EP, de Perfect Stranger. Eso es. Gracias a todos por estar aquí. Y la verdad es que estamos encantados de volver a tocar en directo, la verdad. Así que esperemos que os guste. Bicycle over. She asked me if I'd show her the way down to the shore. She asked me if I'd show her down to the floor. Were like French doors and her pants were on my floor. My friends, they just don't understand, and I won't get caught. You're quicksand. It was far from over, 'cause Lucille wanted more. I was feeling bored till she kissed me all over. She's a real good lover. She keeps me out of trouble. She's perfect for the summer. If I could only trust her. And all my friends, they just don't understand. I won't get caught. You're a quicksand.
There's a moment in the minute, it's crucial. I hear you calling and close my window. There's a moment in the minute, it's crucial. I hear you calling, close my window. Last night I was alone and a 6-string silver. They say I lost composure. I just say I'm older. Ring the cedar on our phone, said it'd be real good to see ya. But then she found a lover, town to spend the summer. There's a moment in the minute, it's crucial. I hear you calling and I close my window. There's a moment when it is crucial. I hear you calling, close my window. Muchas gracias. Que emoción, non? Estas primeiras novas veces. Santiago Pigueles, director de marketing de Hijos de Rivera para Península Ibérica, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias Fundación Paideia. Yo también he echado mucho de menos Sí. esto, porque además estos días que estábamos en alguna charla que teníamos que hacer, y esto de videoconferencia es terrible, porque no ves a nadie, o sea, todos te ven a ti, tú no ves a nadie, cuentas un chiste, no sabes si alguien se ríe, no se ríe, es terrible, o sea que esto, de verdad, muchas gracias, es una maravilla. Sí. Cristina García, que es responsable de marketing y comunicación de Esmerarte, ¿qué tal, Cristina? Moi ben, encantada de escoitar música en directo. Outra vez. Aparte, nos teríamos que estar hoxe empezando Portamérica, entón foi así como terapéutico. Bueno, emocións encontradas, ¿no? E así un pouco de... Se me metió algo en el ojo, pero ben, grazas por invitarnos, grazas tamén a Gadica, a Xunta de Galicia, Manse Paideia, que quede xadito, encantada de estar aquí. E claro, ese punto de inflexión que se coou nas nosas vidas entre a nosa última cita e esta tamén vai ter que estar presente neste reencontro. Nos quedáramos aquí para falar en abril de música como territorio de encontro tamén para as marcas e para os seus consumidores, e diso imos falar intentando retratar a realidade que tiñamos antes de que todo isto pasase e inevitablemente tamén reflexionando sobre ese novo marco que temos agora e que pode vir no futuro. Pero case, Cristina, podemos empezar pensando de onde vimos. Cristina, ademais, é responsable de marketing e de comunicación dunha empresa galega moi importante do noso ecosistema musical, a que coñecedes polos festivais que organizan como Portamérica, o Son do Camiño, o Caudal Fest, polos artistas que representan como Xoel López, o Vetusta Morla, o Novedades Carmiña, entre outros. E Esmerarte son, precisamente, defínense así como unha axencia creativa que busca precisamente esa comunicación entre marcas e persoas a través da creación de experiencias. E iso que debe ser tan complicado de facer, seguro que Cristina nos pode explicar uns cantos exemplos concretos que explican como pode facerse e cal é o resultado que ten. Sí. Pois dalle. Damos entón. Bueno, como bien explicou Belén, que fixo a presentación perfecta, nos dedicamos un pouco a estas liñas de negocio. Quero tamén
comentar que alégrame moito coincidir con Santi, porque, bueno, como temos unha relación bastante estreita con Estrella Galicia dende hai moitos anos, pois creo que podemos ter bastantes cousas en común para comentar. Nos, por a actividade da nosa empresa, indudablemente, tanto o apoio das marcas como as institucións é fundamental, é un dos pilares da nosa actividade, porque nos axudan a proxectar as ideas, a facelas máis grandes e a ter moito máis alcance, non? Entón, para centrarnos un pouco no tema das marcas e da música, aquí está xa, non? Sí. Vale, eu penso, casi podo poñerme de pé, porque senón non vou ver, ou igual fastidio a realización. Creo que nos di que sí, que podes... Sí? Vale, que senón non miro. Vale, eu penso que todos podemos estar de acordo en que a música e as marcas son aliados naturales, conviven naturalmente dende hai un montón de tempo, non? Por que pode ser a música interesante para as marcas? Porque a música trasciende edad, género e cultura, potencia a aceptación e genera conexión emocional e genera diferenciación e autenticidade. En realidad, ¿qué sucede? Que la música está por todas partes, o sea, forma parte de nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acabamos. Me gustaría compartir esta reflexión que me pareció muy chula de la autobiografía de los Beastie Boys, que la hace Luxante, que es un escritor, un investigador y articulista de cultura contemporánea muy brillante, que dice así: la música es el principal lenguaje de nuestro tiempo, el principal medio de intercambio, un producto básico. Es la cara pública del sexo, la droga legal, la válvula emocional. Rige y da forma a cada momento de tu vida, está donde quiera que vayas y también en tu cabeza en todo momento. Creo que podemos estar un poco de acuerdo. Bueno, indudablemente aquí yo veo mucha gente con la que ya he coincidido previamente, sé que muchos os dedicáis a la música, pero creo que desde luego nos acompaña continuamente, ¿no? Son áreas naturales porque lo vemos a diario, hay multitud de colaboraciones de marcas con artistas que todos conocemos, pues aquí tenemos por ejemplo a Billie Eilish con Calvin Klein, Pull&Bear Rosalía, Lenny con Saint Laurent, Iggy Pop con Schweppes, hay infinidad de ejemplos. Y lo escuchamos a diario también, porque cualquier pieza audiovisual de marca o publicitaria tiene su banda sonora. Me gustaría hacer una prueba, si podemos pinchar el audio, a ver si identificáis con qué campaña asociamos este tema que va a sonar ahora. Alguno lo acertará, espero. Veo algún sí. Os recuerda algo, ¿no? Sí. ¿Alguien se atreve a decir? Dolce & Gabbana, sí señor. Es un ejemplo, listo, gracias. Es un ejemplo muy sencillo para que veamos de qué forma asociamos pues una banda sonora, una música o una canción a una marca, ¿no? Esto sí está muy bien, la teoría, pero vamos a la práctica. Esto funciona. Yo me voy a centrar un poquito, como la exposición es bastante corta, podríamos hablar de muchas líneas en las que la música convive con las marcas, pero principalmente en los festivales, porque es una de nuestras líneas de actividad y es un poco también el campo en el que más conozco y con el que más trabajo, ¿no? Quisiera compartir rápidamente un par de datos nada más del segundo observatorio de patrocinio en festivales que ha hecho esta consultora Neolabels Confiber sobre una muestra de 4.375 personas. Que viene a demostrar un poquito, efectivamente, pues que las marcas están, la asociación de las marcas con los festivales o con la música, pues está muy bien aceptada, ¿no? Por ejemplo, en esta encuesta, hasta un 80% de los encuestados ven positiva la presencia de las marcas patrocinadoras en los festivales. ¿Crees que es bueno que las marcas patrocinen los festivales? 47%. Sí, la entrada sí cuesta menos dinero. Es una realidad. Suena así un poco bruto explicarlo, pero es verdad. Sí, porque pueden participar en más actividades. Sí, porque suelen regalar cosas. ¿Crees que las marcas hacen cosas diferenciales en los festivales? Pues un 55%, por ejemplo, dice que sí. ¿Te gusta más una marca después de saber que ha patrocinado tu festival favorito? Este dato me parece muy interesante. El 22% dice sí porque demuestra que apoya actividades que me gustan. O sí, si organiza una experiencia divertida o regala algo guay. Esto quiere decir que los departamentos de marketing tenemos que rompernos un poquito la cabeza para conseguir incluso levantar este porcentaje, ¿no?
Bueno, son un poco datos. Aquí, bueno, activaciones más valoradas, pues experiencias locas y diferentes, que es un poco lo que vamos a buscar, yo creo, todos cuando asistimos a un festival, ¿no? Concursos en los que pueda ganar premios, regalos directos. Este informe es público, se llama Ojoli Festivals, cualquiera puede consultarlo. Simplemente he apuntado un poco estos datos para meternos en situación y que no parezca que solo digo yo que la asociación funciona, aunque Santi seguramente tenga el mismo discurso. Entonces, ¿de qué se trata? Cuando nosotros trabajamos con las marcas, cuando tenemos reuniones con las marcas que nos apoyan, nuestro objetivo es convertirlas en un cabeza de cartel más. Antes las marcas, Santi, yo creo que me puede también apoyar con este argumento, casi nos centrábamos un poco solo en pongamos el logo cuanto más grande mejor, ¿no? Que incluso a veces decías, bueno, pero es que va más grande que el headliner del cartel, o sea, hay que tener ahí, ¿no?, un término medio. Ahora, en cambio, según hemos ido evolucionando los festivales, tanto cuantitativa como cualitativamente, y nos hemos ido convirtiendo, digamos, en una experiencia que abarca mucho más de lo musical. Tenemos festivales con programación gastronómica, como puede ser el caso del Son do Camiño, hay festivales con jornadas profesionales, hay festivales con jornadas de sostenibilidad, bueno, en fin, hay un montón de líneas que son complementarias a la música. Pues hemos ido creciendo al mismo tiempo con las marcas, porque hemos trascendido lo musical. Entonces, hemos pasado, pues esto, de poner simplemente el logotipo en el cartel a construir una idea e intentar generar una experiencia que sea inolvidable para los asistentes y para, perdón que por ahí os estoy dando la espalda, y por tanto para los consumidores. Me gustaría poner este vídeo como ejemplo porque me parece una activación maravillosa, que creo que es muy ilustrativa de lo que estamos hablando. Esto es una campaña que hizo Miel, electrodomésticos, en el festival Lowlands. ¿Veis ahí? Lo que hicieron fue hicieron una instalación que, como veis, el frente está todo formado por lavadoras. Entonces, a la gente que estaba en el camping le recogían la ropa antes de entrar ahí dentro, le lavaban la ropa mientras estaban dentro de la lavadora, y dentro de la lavadora había un concierto y una fiesta de la espuma. Imaginaros el cachondeo, claro. Estoy segura de que mucha gente prefirió la experiencia en el stand en la instalación de Miel que algún concierto de los que vio después en el festi, ¿no? Quiero decir con esto que al final sí, nos gusta a todos, ¿no?, por lo que veo. Claro, esto depende también bueno, primero de lo que nos dé un poco la cabeza a los creativos de las dos partes, como de los presupuestos. Indudablemente, pues esta activación seguramente tiene detrás una financiación a veces inalcanzable, ¿no?, para según qué proyectos. Pero quiero decir con esto que todo lo que nos dé para crear, pues mira, aquí lo tenemos, y de esto te vas con unas sensaciones que no se te olvida lo de Miel en la vida, yo creo. Vale, esto es cómo lo hacemos, pues trabajando juntos. Como hemos pasado, lo que decíamos, del logo gigante a intentar crear experiencias para que la gente se vaya con el recuerdo de la marca en la cabeza. Lo que hacemos es trabajar con los departamentos de marketing, el de festival o la marca, en algún caso alguna agencia también, no directamente con los departamentos de marketing de la marca, para buscar ayudarles a generar el mayor impacto posible en nuestros eventos, para generar recuerdo, fidelidad y una experiencia inolvidable. Por eso el ejemplo de Miel, porque creo que es bastante ilustrativo. Y sobre todo tenemos que ser proactivos, flexibles y escuchar a las marcas. Nosotros podemos pensar de buenas a primeras que una marca, a lo mejor, pues como Estrella Galicia, se quiere alinear con la programación musical, pero, por ejemplo, en Portamérica el año pasado, sin embargo, nos acompañasteis más bien en la parte de sostenibilidad y de gastronomía, que luego explicaremos, ¿no? Entonces, nosotros conocemos nuestro festival o nuestro evento, pero la marca conoce su estrategia, por lo cual es muy importante que haya ese diálogo. ¿Vale? Tenemos a los festivales como uno de los mejores escenarios para conectar. Han ido creciendo exponencialmente en los 10 últimos años. Estaban en muy buena salud hasta
febrero, marzo, yo estoy segura de que la van a recuperar. Y estos eran los datos con los que nos movíamos en 2018, porque el estudio es de 2019. Solo en España hay 896 festivales, de los cuales 32 son en Galicia. 6,4 millones de asistentes en 2018, con mucha predisposición a compartir sus experiencias. Y un 70%, España ocupa el primer lugar en crecimiento de turismo de festivales, con un 70% de crecimiento. De hecho, en Fitur hay una programación Fitur Festivales. Esto quiere decir que es un escenario bárbaro para que nos encontremos unos y otros, ¿no? Y después, y ya para... ¿Cómo voy de tiempo? Que al final os pongo simplemente, 3 ejemplos de activaciones que hemos hecho nosotros en Portamérica y en Sondo Camiño. He seleccionado estas tres, bueno, y una cuarta que es de Sondo Camiño, estas son de Portamérica porque tienen algún reconocimiento, ¿no? Pues el Iberian Festival Award a la mejor activación de marca con una campaña con Ron Barceló. Premio Fest 2018, activación de marca Kia Repsol más Citroën DS, y que es el que a mí personalmente me hace más ilusión, que fuimos finalistas, pero en los European Festival Awards, que son a nivel Europa. Entonces quedamos entre los 6 festivales más sostenibles de Europa. No ganamos, pero bueno, estar ahí un festival gallego, pues me parece que ya es como para estar bastante contento. Y una de las activaciones fue el vaso semillero que diseñamos con Estrella Galicia. Vale, con Barceló simplemente así por encima un poco. La campaña con la que ganamos fueron los buses gratuitos. Nosotros, Portamérica, desde que lo hacemos en Caldas, el espacio es fantástico porque es en la Carballeira, pero tiene un problema de alojamiento. Caldas es muy chiquitín, el área de influencia pues no da cobertura, digamos, a toda la demanda que tenemos de hotel. Entonces, es un servicio muy valorado por los asistentes porque les devuelve, bueno, intentamos dar cobertura todo lo que se puede, ¿no? En el mapa de Galicia, y después además nos alineamos con el mensaje de si bebes no conduzcas, que aunque sea un eslogan como muy antiguo, que nos suene muy rancio, es una realidad que seguimos teniendo en nuestras cabezas, ¿no? Entonces, como Ron Barceló es una marca de alta graduación alcohólica, pues es una campaña que nos funciona muy bien a los dos. Ellos también montan... Bueno, esto en Portamérica se inició como zona de descanso y al final se convirtió en una discoteca, que es la zona Barceló, porque va la Duendeneta, tiene DJs, y era para que fuera así más tranquilo, pero al final es una de las cosas que tiene más éxito. Y también habíamos hecho, cuando el festival se hacía en Nigrán, la campaña Vuela Ahora, pues que fue instalar un globo aerostático, entonces pues la gente se subía y veía el festival desde lo alto, y la verdad es que era muy chulo. De noche, además, con el propio fuego pues se veía iluminado. La verdad que esta campaña estuvo muy chula y funcionó muy bien. No se llevó ningún premio, pero estuvo muy bien también. El de la guía, con la guía Repsol, que llevamos un par de años trabajando, este sería el tercero. Uno de los premios fue para la baterola, que lo que hicimos fue plantear una batería hecha con, no sé cómo llamarlo, instrumentos de cocina, cacerolas de cocina. Esto, por ejemplo, es una paella. Y de baquetas hacían pues espumaderas, cucharones y tal, y sonaba, tocabas de verdad. Esto lo desarrollamos con el grupo gallego Presumido, que ellos mismos estaban un poco ayudando a la gente que participaba, pues esto le explicaban, oye, dale aquí, dale allá, porque bueno, la gente, si no al final era más ruido y por la noche tenía luces. Y esto fue muy divertido, funcionó muy bien, había cola, se compartió muchísimo. Y lo mismo con esta otra activación con Repsol, que consistía en darle la vuelta a una tortilla y si no se te caía al suelo, la tortilla está precintada, no fue un desperdicio de comida horroroso, quiero decirlo porque es importante. Y con Estrella Galicia, que llevamos un montonazo de años colaborando, como decía al principio, por nombrar dos, que fue... la primera fue la que nos ayudó a ser finalista en los European, como comentaba antes. Este año, bueno, el año pasado, cuando nos reunimos con ellos, decidimos que era mejor pues esto, asociarse un poco más a la parte de sostenibilidad y a la parte de gastronomía. Y lo que hicimos fue diseñar un vaso semillero. Esto era el vaso del festival, tenía diferentes tamaños, depende del tipo de consumo que fueras a hacer, que era reciclable y compostable. Y le pusimos unas instrucciones para que la gente supiera cómo convertirlo en semillero una vez finalizara el festival. Y a su vez repartimos estas tarjetas que eran de papel, que es papel plantable, o sea, si las plantas pues tienen unas semillitas de hierbas aromáticas y después pues tienes tu plantita de recuerdo de Portamérica en tu macetero Portamérica.
Y otra de las activaciones de este año con Estrella fue que esta foto me quedó horrible aquí, que no veo esta galleta, ahora al verla en grande, obviemos eso, en el ordenador no me di cuenta. Fue asociar cada una de las materias primas con las que se hace la cerveza a uno de los pinchos elaborados por los chefs, que a su vez maridaban con alguna de las cervezas, pues 1906, Estrella Galicia, 1906 Especial, o la que fuera de toda la gama amplísima que tienen ellos de producto. Y esta también, esta campaña funcionó fenomenal. Al mismo tiempo pues fomentaba un poco el tema de la economía circular, consumo local y demás. Y en Sondo Camiño, para finalizar, por poner un último ejemplo, fuimos finalistas de los premios FES a la mejor activación de marca 2019 con Red Bull y el 6 veces campeón del mundo Horacio Llorens. Lo que hizo fue lanzarse en parapente desde una de las colinas de Monte do Gozo, y nosotros lo retransmitimos en directo tanto en Instagram Live como con la realización del festival en las pantallas. Y la verdad que fue un momento bastante espectacular. Bueno, ya se veía todo el mundo mirando para arriba, se compartió mucho, se viralizó mucho y tal y cual. Por lo cual yo creo que podemos concluir que los festivales son una oportunidad y un escenario único para las marcas. Y aquí lo dejo. Gracias a todos. Después seguimos. Gracias. Gracias. Porque agora imos escoitar que ocorre do outro lado, se que realmente é outro lado, non? Porque aquí falamos dunha empresa e dunha marca histórica, con gran importancia económica, social e cultural, que nun momento determinado decide tamén, pensa tamén, que a música é un territorio, un dos territorios e un dos máis importantes nos que achegarse aos seus consumidores e gañar novos consumidores, pero tanto é así que acaba decidindo crear a súa propia marca musical tamén, non? Que Son Estrella Galicia, aparte xa superou a primeira década de vida e o que lle quedará, así que seguro que parte dese traxecto, desa viaxe que foi facendo Hijos de Ribera Estrella Galicia, non la conta agora Santiago, que ademais xa vai empezar a avanzar no presente e no futuro. Muchas gracias, Belén. Pues sí, cuando Agadik y cuando Fundación Paideia contactó un poco conmigo para hablar sobre esto, pues ¿qué podemos aportar, ¿no? Además estaba Chris como invitada también para dar su visión desde el punto, no diría yo desde el otro lado, porque trabajamos muy de la mano, pero sí, bueno, dando una visión más desde empresas que se dedican a crear eventos musicales, ¿no? Nosotros al final somos una marca de gran consumo y que, bueno, desde hace muchísimos años estamos inmersos de una forma u otra dentro del territorio de la música. Yo creo que si nos vamos a hace 15 años, yo entré en Estrella Galicia aproximadamente, yo entré en el 7, o sea, hace 13 años, si cogemos la música y nuestra relación con la música, pues esto era lo que había en el mercado, ¿no? Grandes festivales en el que las marcas pujaban mucho porque eran festivales, un gran festival que significa mucha gente significa mucho consumo. Entonces aquí las grandes marcas pujaban por estar aquí, se pagaban auténticos dinerales, FIP Heineken, estamos hablando del Sonar con Estrella Damm, etcétera, etcétera, ¿no? Un largo etcétera. Pero no solo en los festivales, también en las salas de conciertos la música en directo acogía un poco, o tenía por lo menos un gran aliado en las salas de conciertos, en las grandes salas de conciertos. Cuantas más grandes también, mejor. Más gente, más consumo, más movimiento de productos, de dinero, intercambios, etcétera. Eso era un poco lo que primordiaba en aquel momento. Y bueno, en nuestro caso acompañado pues, de eso que veis ahí, que supongo que la mayoría pensaréis que es cerveza. Yo, para mí no lo es cerveza, pero no de una forma que a nosotros nos gustaría, como nos gustaría presentar a nosotros la cerveza, ¿no? Entonces fue a partir de aquí cuando empezamos a repensar, y os hablo, Belén decía, ya hace 10 años que se creó Son, fue aquí cuando empezamos a pensar qué es lo que queríamos hacer nosotros dentro del mundo de la música. Y había muchas variantes, ¿no? Entonces, bueno, pues dijimos, yo creo que nuestra aproximación al mundo de la música tiene que ser diferente. No podemos pelear por el volumen, entre otras cosas porque no podíamos pagar esas cantidades de dinero que pagaba Heineken o que pagaba Estrella Damm o Mau por los grandes festivales. Nuestro camino era otro y además queríamos que fuese otro. Para nosotros esto no era un tema de volumen de litros. Fijaros, esto casi me cuesta el puesto y cuando le digo al director comercial, no, esto
Esto no va de volumen de litros. Nosotros queremos hacer las cosas dentro del mundo de la música, pero no es vender mi primer objetivo, ¿no? Vender una cerveza, claro, decía, estáis locos, estás tumbado. ¿Dónde? Entonces, bueno, pues esto, así empezamos a construir, y empezamos a construir desde un punto, me vais a permitir que me ponga un poco marketingiano, ¿no? Empezamos a construir nuestra curva de valor acerca de qué es lo que de verdad, los factores competitivos que debe tener en cuenta un evento musical. Fijaros que hace 10 años, afortunadamente, Esmerarte ya existía de otra forma. No sé si tú estabas en Esmerarte hace 10 años. Entonces ya, pues mira. Pero casos como Esmerarte había pocos. Lo normal es que te encontrases a un promotor de un festival, que tenía un gran festival, más o más grande, más pequeño, da igual, pero que su único objetivo era vender, llenarlo, que se consumiese mucho y que a partir de ahí se generase, evidentemente, retorno económico. Y las marcas eran como, no sé si decir mal necesario, pero aproximadamente, pero muy cerca. Entonces era como, quiero firmar el contrato de protección contigo, pero luego ya no me molestes. Te pongo el logo, el tamaño del logo acorde a lo que decidamos, pero luego ya no me molestes mucho, ¿no? Entonces, bueno, nosotros detectamos un poco estos 5 factores competitivos. Para nosotros la experiencia musical era primordial. La experiencia musical, es decir, voy a escuchar música en directo. Es fundamental que la calidad, que esté cómodo, o sea, todo lo que rodea esa experiencia musical esté en un nivel mínimo aceptable. La conveniencia de la ubicación, que esto es importante, no es lo mismo hacer eventos de música aquí al lado que no hacer eventos de música pues, muy lejos, ¿no? El atractivo del artista, y esto ya no hay que explicarlo, evidentemente. La parte de socialización, que para nosotros somos una cerveza, es importante, la parte de la socialización. Es decir, no es lo mismo estar en un concierto así, que no estar en un concierto en el que puedas charlar, hablar, tengas tus momentos de esparcimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, la parte de precio-gasto, que esto bueno, pues era también un tema delicado. Los consumidores, la gente que le gusta la música, que va a vivir la música, pues es un tema que también es un factor que también tienen en cuenta. Entonces, a partir de aquí, construimos la curva de valor. Primero empezamos por las salas de conciertos, ¿no? Pues ahí, esto es una curva de valor más o menos, evidentemente hay salas de concierto que no responden a estas, tienen mejor experiencia musical, mejor conveniencia, pero esto es una media aproximadamente, ¿vale? De lo que son las salas de concierto. Y por el contrario, pues esto es una curva de valor y esto es un perfil de cómo puede ser un festival, ¿no? Donde se priorizan otras cosas, donde hay socialización, es mucho más alta, donde el atractivo del artista no es tan importante. ¿Por qué? Porque tengo un elenco, tengo muchos, puede ser que es importante el principal, pero como tengo otros muchos más, puedo cubrir varios espacios. No, en un concierto el atractivo del artista es fundamental, porque vas a ver a ese artista, ¿vale? Y la conveniencia de la ubicación, pues lo mismo. En el festival, al contrario, es menos importante porque tú te planificas para un festival, te vas con los amigos, con la familia, con lo que sea, y ya planificas el concierto. Como no es lo mismo un concierto aquí al lado, ¿no? Aquí en el Playa Club o en Garufa, que no un concierto en la fábrica de chocolate en Vigo. Pues para una persona que vive aquí no es lo mismo, evidentemente, ¿no? Y bueno, y analizando un poco todo este espectro de factores competitivos, y esto es importante, lo digo porque nos va a acompañar un poco durante toda la presentación, fue cuando dijimos, bueno, pues nosotros queremos dar un salto, nosotros nos queremos aproximar a la música no como una marca patrocinadora, sino que queremos crear nuestra propia marca y nuestro propio estilo, hasta el punto incluso de que creamos nuestro propio perfil en torno a esos factores competitivos. Esto es como los eventos que apoye Son Estrella Galicia. En un principio era apoyar, luego ya nos liamos la manta y hasta nos pusimos a hacer de promotores incluso, que ya eso ya... Bueno, en fin, y dijimos, este es nuestro propio perfil, ¿no? Para nosotros era súper importante la parte de experiencia musical, muy importante la parte atractiva del artista, dentro de unos parámetros, la socialización, obviamente, y si os fijáis aquí, claro, no hay volumen por ningún lado. Aquí, volumen de producto vendido, volumen de ventas, ¿dónde está? No está, claro, me dicen, ¿dónde está? No está. No era importante. No era importante. Para nosotros la marca Son Estrella Galicia es una marca de posicionamiento de marca. Es una marca que nos ayuda a que Estrella Galicia sea percibida como una marca pues, más premium, más cercana, etcétera, etcétera. Luego lo vemos, ¿no? Y entonces, bueno, una vez que montamos ya filosóficamente, montamos cómo queríamos que fuese nuestro proyecto de Son Estrella Galicia, dijimos, bueno, y ahora vamos a estudiar un poco lo que está al otro lado. Pero al otro lado no Cris y Esmeralda, no, sino al otro lado de verdad, cómo son los consumidores, ¿no? Cómo es el target. Y aquí, bueno, pues dijimos, bueno, ¿cuáles son las variables para nosotros relevantes a la hora de hacer una segmentación? Esto que habéis oído tantas veces y que no siempre se hace la segmentación del target porque tienes que dirigirte de una forma diferente a cada una de las partes de tu target, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues
según el comportamiento. Hay gente que está constantemente buscando novedades, estar a la última, ¿verdad? Está buscando cuál es el artista de estos nuevos que vienen ahora de Nueva York o de Londres, donde está la cuna de la música independiente, etcétera, etcétera. Hay otros pues, que son gente que es más o menos intensiva en cuanto a asistencia a eventos musicales, festivales, conciertos. ¿Verdad? Yo creo que todos conocemos a gente que va a muchos conciertos, que no se pierde un solo festival y, sin embargo, a lo mejor pues nosotros no elegimos más, vamos un poco más a festivales determinados en función de alguno de los factores competitivos que vimos antes, ¿no? Por último, consumo de medios especializados. Hay gente que estaba agarrada a Mundo Sonoro todo el día y hay gente pues, que efectivamente no le hacía falta. Con la revista del País semanal, perfectamente, las 4 cosas, pues ya se iba poniendo al día, ¿no? Y por último, el tiempo de dedicación a escuchar música. Bueno, pues estos son los 4 vectores que para nosotros eran fundamentales a la hora de segmentar, ¿no? el target. Y así fue como creamos nuestra propia pirámide, que son estos cuatro niveles que veis aquí. Y es una pirámide porque realmente poblacionalmente es así. O sea, la parte de abajo, que son los escuchantes, es gente que efectivamente pues, no tiene un perfil, no tiene una proactividad con el tema musical, con la música, especialmente con la música en directo, que es donde estamos hablando, ¿no? Es gente que va a muy poquitos conciertos, no va a festivales, porque no le gustan las aglomeraciones, por lo que sea, le gusta todo tipo de música, no tiene un perfil muy definido, no tiene etiquetas, no le importa, igual le puede escuchar a Alejandro Sanz que Enrique Iglesias que Vetusta Morla, no tiene un perfil con todos los respetos, no tiene un perfil muy definido, ¿no? Ahí vamos avanzando un poco hacia arriba, musiqueros, pues sí, estos ya son gente que se deja influir, que ve de vez en cuando sí que va a festivales, va a algún concierto, es bastante heterogéneo en cuanto a la música, el estilo de música, pero de alguna forma se deja influenciar bastante, pues ¿por quién? Pues por los avanzados y por los creadores de tendencia, ¿no? Pero ya empieza a haber un perfil más decidido y un perfil más activo en torno a la música. Luego está la parte de avanzados y que ya es gente que le gusta la música, ya tiene una opinión muy definida acerca de la música que le gusta, va a muchos conciertos, va a festivales y procura informarse. ¿Procura informarse de qué? Pues Radio 3, procura informarse en Mundo Sonoro, procura informarse de creadores de tendencia, o sea, estar a la última, porque es el típico perfil de gente que le gusta, con sus amistades, con sus amigos, le gusta ser percibido como el que sabe de música, ¿no? Veo que por aquí alguno ya se va autodefiniendo, ¿no? Bueno, pues... y por último, los creadores de tendencia, que estos ya son los top level, que ya son los que se van a buscar lo último de lo último a Londres, a Nueva York. Perdón, lo tenía silenciado, pero esto de la alarma, ya está. Un top level. Exacto. Entonces, eso, que ya están en lo último, están buscando todas las últimas novedades que hay en el mercado, ¿no? Y esto fue un poco como nosotros segmentamos al público objetivo y como dijimos, ¿por dónde queremos empezar con nuestra lista? Pues queremos empezar, evidentemente, con los creadores de tendencia y por los avanzados, porque nuestro perfil musical, que era un perfil musical muy vinculado a artista, experiencia de música, experiencia que vives en el momento de disfrutar la música en directo, pues son esos los que más lo valoraban, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pues que son los menos. Es la parte de arriba, ¿no? Es la cúspide de la pirámide. Y así fue como empezó Son Estelaricia, como hicimos nuestros 4 vectores, ¿vale? Son Estelaricia es un proyecto que está basado en estos 4 pilares: conciertos, festivales, espacios y grabaciones, que es nuestro sello discográfico que decíamos antes, ¿no? Y cada uno de estos 4 pilares estaba muy enfocado a alguno de los segmentos de los que hemos visto antes, ¿no? Como los conciertos, nosotros llenábamos nuestros conciertos en el Lara, en Madrid, por contar Madrid, pero también aquí en Coruña, en Vigo, en todos los sitios donde hacíamos. Creadores de tendencia avanzados eran los 2 segmentos que más proliferaban. En espacios, lo mismo. En nuestros espacios, como os decía, nosotros fuimos los primeros en nuestra actitud de diferenciarnos, fuimos los primeros que deslocalizamos el mundo de la música. Entonces lo sacamos de las salas de conciertos, nos fuimos a bibliotecas, nos fuimos a teatros, nos fuimos a fábricas intervenidas, nos fuimos a sitios diferentes donde la experiencia realmente se multiplicase, ¿no? Esos sitios se llenaban de creadores de tendencia avanzados. Nuestros festivales era el más amplio, era el perfil más amplio. Ahí es donde teníamos musiqueros, donde también detectábamos la presencia de musiqueros. Y por último, grabaciones. Nuestro sello discográfico, que esos eran ya para los más frikis, entendido como friki, como la palabra de los que más gustan, los que más buscan y los que más están constantemente buscando la última tendencia, ¿no? Musical.
Y así fue como, bueno, desplegamos todo esto y a partir de ahí ya viene la segunda parte en la que nos aliábamos con empresas como Esmerarte o con todos los promotores que están en el mundo de la música para crear experiencias ad hoc para cada uno de esos segmentos, ¿vale? Para cada uno de esos segmentos. Y así fuimos evolucionando y, como Belén decía, pues así llevamos ya 10 años. Son Sterealicia cumplió 10 años el año pasado, que tuvimos ahí un aniversario movidito, afortunadamente, normal que no fue que no pasó todo esto el año pasado, porque si no nos hubiese dado algo. Tuvimos un aniversario movidito, pero bueno, que durante estos 10 años pues, hemos tenido cientos de conciertos, hemos tenido muchos artistas, hemos entrado en sitios tan veteranos y vetustos como la Sala Sol en Madrid. Bueno, hemos hecho multitud de acciones, son 10 años que dan absolutamente para muchísimas cosas, ¿no? Y en esos 10 años hemos aprendido también cosas. Y la primera cosa que hemos aprendido es que la curva de valor también cambió. Y cambió porque gracias a Dios, había gente que, como Esmerarte, y había personas como las que trabajan en Esmerarte que nos entendían y que decían, no me vale con un festival en el que esté mi marca con un logo tal, sino que en el festival yo quiero decir algo como marca. Y la experiencia como marca tiene que ser lo más importante. Para mí como marca es lo más importante. Y tú, festival, o tú, concierto, o tú, lo que es promotor, tienes que entender, es importante que entiendas esto. No todo el mundo lo entendía. Y esa es la razón por la que muchas veces pues, hemos tenido divorcios a lo largo de estos 2 años y hay sitios donde todavía ya no estamos trabajando con gente con la que no estamos trabajando porque no nos entendía. Básicamente porque no nos entendía. Y porque para nosotros lo de la experiencia de marca, evidentemente, es una de las cosas más prioritarias que podemos poner encima de mesa. Ahora, Chris mencionaba algunas experiencias de marca, tenemos muchas, desde a qué suena, tenemos una experiencia con A qué suena tu cerveza, en la que Víctor Mantiñán, un compañero que desarrolla toda una experiencia en la que tú comparamos lo que es la música, cómo se hace la música con cómo se hace la cerveza. Y hay una vinculación directa espectacular y que no os puedo contar porque si no saldría un spoiler y yo os animo, yo lo que quiero es que la viváis en alguno de los eventos que próximamente tendremos seguro. Experiencia de marca es vital, pero además de esto, en estos 10 años hubo otro aprendizaje también muy importante y esto también lo entendieron. Los más inteligentes lo entendieron rápido, otros van un poquito más rezagados, han ido un poco más rezagados, pero es fundamental, que es la sostenibilidad. La sostenibilidad es otro de los ejes prioritarios, otro de los factores competitivos prioritarios sobre los que versa, y no solo para las marcas, que es muy importante, sino también para el consumidor, para los fans, para los que van a escuchar la música en directo. Entonces, aquí hay gente que lo ha entendido muy rápido y de nuevo, no es porque estés aquí, Chris, pero es cierto que Esmerarte fue uno de los primeros que entendió lo importante de esta sostenibilidad, pero es que ahora la sostenibilidad es tan grande, es biodiversidad, es economía circular, es cambio climático, hay tantas áreas diferentes de la sostenibilidad para abordar que en un plazo muy breve no va a haber ningún consumidor que no admita, pero no solo un evento musical, sino a ninguna marca que no admita que ninguna marca haga algo por mejorar el mundo en el que vivimos. Esto es algo inmediato, o sea, no es dentro de 10 años, es algo inmediato. Y el que no lo entienda lo va a pasar muy mal con su negocio en los próximos años, en los próximos 2 años. Entonces, esto para nosotros, para las marcas, también es un criterio súper alto de exposición y de que queremos trabajar. Entonces, yo ya no concibo, cuando alguien me viene a presentar un festival, cuando un promotor viene a presentarnos un festival, una iniciativa, un proyecto, si no viene acompañado de una carga importante, decidida y sobre todo realista de sostenibilidad, de decir, oye, ¿cómo tu festival o cómo tu evento va a ayudar a mejorar el mundo en el que vivimos? Automáticamente ya pasa a un segundo plano, porque no podemos prescindir de esta variable. Es absolutamente es casi, os diría, lo más importante que vamos a tener de aquí a futuro. ¿Vale? ¿Y esto cómo se traduce luego? Ya estoy terminando. ¿Esto cómo se traduce luego en los consumidores, ¿no? Pues nosotros hacemos trackings. Esto que veis aquí son atributos que para la marca Sterealicia son muy importantes, ¿no? Y los medimos. Y entonces, ¿qué pasa? De repente medimos la gente que conoce la marca Son Sterealicia y la gente que conoce Sterealicia pero no conoce la marca Son Sterealicia. Acordaos que la marca Son Sterealicia es una marca que
desgraciadamente, pues tiene la notoriedad que tiene muy inferior a la que tiene Estrella Galicia como cerveza, ¿no? Bueno, pues lo que hemos visto es que todo este mundo, toda esta gente, la gente que conoce el proyecto Son Estrella Galicia tiene una percepción de la marca Estrella Galicia muy superior, fijaros los gaps de 12 puntos, 8 puntos, 14 puntos, 15 puntos, muy superior a la gente que conoce la marca Estrella Galicia pero no conoce el proyecto Son Estrella Galicia. Esto para nosotros es crítico y es lo que medimos. Esto es lo que nos dice, efectivamente, Son Estrella Galicia es un proyecto de posicionamiento, no es de volumen. Cuando enseño esto es cuando me comprenden y me dicen, efectivamente, esto no era un tema de volumen. Por lo menos no es un tema de volumen directo, es un tema de percepción de marca y que a partir de ahí la gente que te percibe como una marca mejor en términos de artesanal, de saber hacer cervecero, diferentes temas de premium, de lo que sea, luego va al supermercado y elige tu marca antes que el resto, ¿no? Y esto, que estaba todo muy bien montado, pues llegó el año 2020, llega marzo y tracatrá, el terremoto y nos revuelve todo, nos centrifuga a todos, a todo el mundo y nos obliga un poco a volver a construir. Explota el COVID, nosotros de repente nos quedamos sin la música en directo, todos nos quedamos sin la música en directo, y entonces empezamos a abrir nuevas ventanas de comunicación con los fans y ¿qué decimos? Pues oye, pues conciertos, oye, estos conciertos de streaming que nunca conseguíamos que funcionasen realmente, el seguimiento vía streaming. ¿Por qué? Porque la gente quiere estar presente viendo el concierto. Entonces, bueno, pues claro, de repente, época COVID, boom, haz así. Y nosotros empezamos todas las semanas teníamos una programación y las audiencias se disparan. Las audiencias en Internet y los streamings se empiezan a disparar a lo loco. Entonces, bueno, efectivamente, para nosotros, por una parte fue una sorpresa y por otra parte nos dimos cuenta que es un cambio de modelo, que era un cambio de modelo, en donde la parte digital, pues efectivamente, para bien o para mal, va a coger muchísima más presencia y mucho más protagonismo, ¿no? Porque es que además queremos volver, pero con tranquilidad, quiero decir. Fijaros, esto era un listado de las cosas que cuando estábamos confinados, que lo primero que queríamos hacer cuando dejásemos de estar confinados. Bueno, pues ir a conciertos y a festivales de música, un 7,2%. Está bien, está en el top 25, pero bueno, no está entre las... De hecho, está debajo de la peluquería, si no me equivoco. Sí, está ahí, debajo de ir al peluquero, ¿no? O sea, queremos ir a conciertos y a festivales, pero bueno, tampoco es lo... Hay otras necesidades, ¿no? Antes que eso. Entonces, bueno, pues esto, y ya termino aquí, nuestros factores competitivos, pues también nos complejiza el modelo. ¿Por qué? Porque nos añade una nueva variable. Y esta nueva variable es la seguridad. Y esto es algo que vamos a tener que convivir con ello. No sabemos por cuánto tiempo, pero vamos a tener que convivir con ello. Entonces, es algo a lo que nos tenemos que amoldar las marcas, a los que se tiene que amoldar toda la industria que está en torno a la música y a los que os tenéis que amoldar todos los que queramos disfrutar de la música en vivo. Es un reto. Nosotros ya estamos pintando nuestro modelo de cómo va a ser la música en directo a partir de ahora, cómo queremos que sea la música en directo a partir de ahora, pero está claro que la seguridad va a ser un parámetro absolutamente crítico a la hora de seguir disfrutando de esta tan necesitada música en directo. Nada más. Muchas gracias. Recordade que ides poder facer as vosas preguntas a través da canle de YouTube, aqueles que estades seguindo esta sesión por streaming, e que quen estades aquí tedes que utilizar tamén unha vía a distancia para facer as vosas preguntas a través desta plataforma de menti.com e deste código 982330. Podedes xa enviar as vosas experiencias, as vosas preguntas para Santiago e para Cristina, as cuestións que creades que se deben falar aquí e iremoslas comentando e respondendo daqui ao final da sesión. Falaba Santiago de pintar ese novo modelo, o que non está en cuestión, por exemplo, no voso caso, que a música vai a seguir sendo un territorio central. La música es el territorio que más tiempo lleva involucrado Estrella Galicia y será el último territorio seguro que abandonaremos. Bueno, antes que abandonar la música, pues tendremos que cerrar la persiana, pero seguro que será el último que abandonaremos. Alivia escoitalo tamén, non? Dende logo que sí. En todo caso, para pintar ese modelo, xa Santiago nos avanzou, non? Pois algún destes novos formatos, estrategias que están utilizando, concertos, festivais, presentacións de discos en streaming que vimos xa nestes meses, pero tamén o modelo do que viñamos, que xa tiña o ano programado, que se veu abaixo. Festivais que xa teñen data non en 2020, senón en 2021, xiras de concertos que hai que anular,
e toda a xente que pode quedar no camiño tamén ata que consigamos ese novo marco, Cristina. Sí, así é, indudablemente estamos padecendo, bueno, todos os sectores, non se pode falar casi prácticamente de ningún que este ben ou medio ben, pero bueno, a industria musical está moi tocada pola súa estrutura, polas súas características, polo tipo de contratos que hai, coincidiu a parte xusto empezando a temporada alta, que cando a xente, bueno, pois os perfis igual un pouco máis técnicos fan o peto, no, para aguantar todo o ano, porque é o verán cando hai máis volumen de traballo, bueno, andamos fastidiados. O que hai que facer un pouco é, bueno, pois reinventarse, pensar alternativas sempre co foco en que, por suposto, primando a seguridade da que falaba Santi, que se cadra terá que quedar incluso algo en herencia, non? O sea, non pode ser agora... Eu son moi positiva e moi optimista, creo que para o ano confío, espero e deseo que podamos celebrar os festivais e os eventos como se veña facendo a toda agora, pero seguramente haberá algúns procesos e algúns protocolos que teñamos que cambiar, porque en certo modo tamén, bueno, pois isto pode vir ben para decir, bueno, que había cousas que mellor non se estaban facendo todo o ben que deberíamos, non? En cuestións sanitarias, pero xa non só polo COVID, por moitos outros motivos. Pero bueno, eu estou de acordo en que a digitalización e a conversión digital pois vai para arriba, pero creo que é unha ferramenta que estivemos utilizando durante o confinamento, por exemplo, dos concertos en streaming, porque era casi a única fórmula que se podía dar. Non creo en ningún caso que vaya a sustituir un concerto en digital a un concerto en directo. O mellor hai que reformular, facelos con menos aforo ou facer varios pases, non sei, non temos a fórmula máxica, non sabemos que vai pasar, dependemos de como evolucione todo, pero confío en que, bueno, podemos volver á normalidade. Isto tamén é a dificultade, non? A incerteza, porque non sabemos tampouco que vai pasar daqui a 3 meses ou daqui a un ano, se vai ser posible a volta a algo parecido ao que coñecíamos ou vai ser radicalmente distinto, pero ao final vos tedes que ir traballando día a día, semana a semana, mes a mes, en esa realidade cambiante. Entón, como se fai, como estades facendo? Pues mira, el primer momento es de shock y en ese momento, el momento de shock es donde te paralizas y no ves bien lo que viene a continuación. Ahora, a ver, afortunadamente hay mucha incertidumbre, pero bueno, ya hay, por lo menos hay una base, hay unas reglas, ya sabemos lo que nos tenemos que tener y eso yo creo que es lo primero que tenemos que empezar a diseñar, el cómo podemos vivir esa música en directo respetando pues eso, los protocolos actualmente. ¿Eso qué significa? Pues no hay una música en directo sin tanta aglomeración, pero que es por donde iba yo con la parte digital, es una música en directo en la que se va a ver complementar, no se va a sustituir nunca jamás la música en directo por un perfil más digital, o sea, un producto más digital, pero sí que va a complementarlo. Entonces, nosotros lo que tenemos, el streaming siempre era como, yo cuando hablábamos de un concierto, bueno, lo vamos a hacer en streaming, sí, vamos a poner una cámara, tal, lo vamos a hacer en streaming, tal, pero no, realmente tenemos que empezar a enfocarnos en eso y a decir, oye, ¿cómo complementamos con un producto digital, cómo complementamos la experiencia? La gente, pues a lo mejor que no lo va a poder vivir, ¿no? Y ahí, en directo, y ahí, pues hay muchas iniciativas en ese sentido y hay proyectos y hay gente que se está espabilando ya mucho y que ya te está llamando para ofrecerte, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Porque podemos, fíjate, el otro día me ofrecían la posibilidad de un hardware, espero que no me mate si lo cuento. Agora xa foi? Un hardware no, seguro que no. Un hardware en el que tú te lo instalabas en el móvil y entonces se lo instalaba a la gente que estaba viendo el concierto y tú, ¿qué haces cuando estás viendo un concierto? Te pones así con el móvil a grabar el momento álgido. Entonces, eso, si lo multiplicas por los 50 que estamos haciendo, son 50 cámaras posibles que se pueden editar en un momento dado y durante un streaming de repente empiezas a ver tiros de cámara diferentes y ves incluso cámaras desde la propia gente, o sea, desde el público. Realizas tú, vaya. Realizas tú, efectivamente. Entonces, ahí está pues lo que te decía, que hay gente que se está espabilando y que te está ofreciendo ya nuevas soluciones, ya desde un punto de vista ya de un futuro en el que se ve pues que la música en directo sí, pero un poquito más reducida en volumen, en general.
E ao final, canto depende tamén de que consigamos subir esa cifra, que consigamos subir a música en directo no nivel de prioridades, nun momento no que era inevitable que descendese o nivel de prioridades da xente, polo menos no momento do primeiro impacto, porque as prioridades da xente tamén teñen que ver cas prioridades da administración, Claro. ou coas prioridades das marcas. Claro, home, eu penso que é cuestión de tempo. Aí chamaba a atención que estaba a música por encima das bodas, comunións e bautizos, que dixen, bueno, Dios lo pague, porque, bueno, na época na que estamos parece que... penso, bueno, tamén había, por exemplo, cambiar de provincia, tal, que xa se pode, claro, isto é un proceso de case día a día, non? O que sabemos o seu, que podemos facer o seu, millón mañán cambia. Entón, eu penso que temos que... o que dicía antes, pensar en positivo, traballar, xa estamos traballando, xa hai festivais e eventos presentados para 2021, e ir adaptándonos según poidamos facer. Se o ano que ven non se pode facer, pois haberá que recular outra vez, pero bueno, tampouco creo que debamos estar pensando en que todo vai caer outra vez, porque entón non vivimos, nin traballamos, non podemos bloquearnos pensando, bueno, son positiva por naturaleza, igual demasiado, pero creo que é cuestión de tempo que as prioridades vayan cambiando. Falabas, Santiago, da sostibilidade como un factor determinante para que vos escollades proxectos e para que calquera proxecto en calquera ámbito case que se presente nos nosos tempos, igual máis aínda nos tempos da COVID ou post-COVID, entendendo de maneira máis ampla, porque tamén nos fan máis conscientes, non, deste mundo vulnerable e da nosa propia vulnerabilidade. E falabades dos desencontros entre marcas e promotores musicales do pasado e do presente. Non sei se isto do presente van coincidir cos próximos. Se pasamos de discutir como de grande ten que ir o logo ou se a experiencia de marca ten que ser importante, a discutir sobre a importancia da sostibilidade dentro dun evento para que vos interese, que crees que vos vai interesar de aquí en diante? A sostibilidade vai seguir sendo central, pero que máis vai traer? A ver, la parte de experiencia de marca que os decía, yo independientemente, la sostenibilidad es una actitud. Entonces, la sostenibilidad es decir, oye, yo quiero trabajar para dejar un mundo mejor del que tengo ahora. Entonces, eso es casi, va a ser casi algo que todos tenemos que practicar, que poner en práctica en el día a día. Nosotros como personas y las marcas como marcas y los promotores como promotores. Entonces, es casi un higiénico, va a ser casi un higiénico, o debería ser casi un higiénico, ¿vale? Luego, a partir de ahí, pues te enfocarás en un plano o en otro y ese será un método de selección. Es decir, si yo estoy más interesado en cuidar la biodiversidad o estoy más interesado en luchar contra el cambio climático o estoy más interesado en proteger los océanos o estoy más interesado, bueno, pues eso mismo segmentará los eventos y segmentará las marcas, porque habrá marcas que estarán más interesadas, orientadas hacia una parte de la sostenibilidad y otras a otras. Es normal, cada una muy en función de lo que le afecte a ella como marca, evidentemente, pero será un vehículo de segmentación puro en sí mismo. Y luego, a mayores de eso, luego lo que es la parte musical. Esto no dejemos de pensar que la música es emoción. Y por eso a mí es un territorio, cuando me preguntabas, ¿va la música a Estrella? Esto es un matrimonio que no es imposible, ni el Papa puede separar eso, divorciarlo, es imposible, ¿sabes? Es absolutamente imposible. Entonces, nosotros ahí la música es emoción, es un momento en el que la cerveza acompaña, o nuestro producto, la cerveza acompaña de una forma muy natural. Entonces es lógico que siempre vayamos a acompañarlo. ¿Qué pasa? Que nos reinventaremos en la forma, en el rol que nosotros tengamos. Yo cuando pienso en hace 13 años, cuando empezamos el mundo de la música, y pienso ahora, pues hace 13 años teníamos ese vaso de plástico tan horrible que hemos visto ahí al principio. Pues hoy, gracias a Dios, ahora ya es otra cosa, son vasos de metaquilatro que no son desechables. Las cañas se tiran como Dios manda, se cuida el producto de alguna forma. Además, ya estamos valorando ya modelos de negocio mucho más sostenibles desde el punto de vista de logísticos, de cómo llevamos la cerveza ahí, cómo la traemos, para que el gasto, la huella de carbono sea menor, etcétera, etcétera. O sea, es todo una pelota que se va haciendo cada vez más grande y afortunadamente va en la dirección correcta. Esto del COVID, pues esto del COVID lo único que ha hecho es acelerarlo. Esto es algo que nosotros lo veíamos en 5 o 10 años, el que no esté aquí está fuera de juego. Esto ya es inminente. Esto ya con la sostenibilidad, con todo lo del COVID, nuestra sensibilización ha crecido exponencialmente y esto es ya. Isto é mañana. Que fixadevos que no convite a reflexión que nos facía Paideia na organización desta xornada, preguntábase tamén por cal é a incidencia,
por exemplo, dun evento musical na contorna na que se sitúa, no territorio no que se realiza, e si é capaz de promover cambios sociais e que tipo de cambios, non? E podería parecer en fin, que inxeno pensar que unha marca se vai preocupar niso, pero ao final o que nos di Santiago é que a marca que non se preocupe diso non vai sobrevivir. Va a salir mal en la foto, va a salir muy mal en la foto. Desenfoca. No, es absolutamente... pero tú fíjate, solo tienes que fijarte en las grandes marcas, que muchas veces las grandes marcas son espejos en los que muchos nos tendríamos que mirar, ¿no? Y las grandes marcas, las direcciones que cogen, y las grandes marcas, y te hablo de multinacionales muy grandes como Coca-Cola o nacionales como Endesa o multitud de ellas, tú mira la dirección que están cogiendo y ya llevan tiempo. Es decir, son barcos muy pesados, muy grandes, que les cuesta mucho girar, pero vamos, están haciéndolo a toda máquina. Entón, ese concepto que utilizabaste varias veces, Cristina, o da activación. Activación. Non sei se se fai cada vez máis complicado neste entorno que estamos describindo, porque en que consiste? Como se activa e que hai que activar? Claro, o que hai que activar, o que hai que pensar é que é o que quere levarse a marca da participación no festival ou no evento, non? Que é o que quere proxectar. Falaba antes Santi de que era moi importante detectar a audiencia, non? O segmento de xente ao que te tes que dirixir. Entón, o que tratamos de facer é precisamente eso, que a xente se vaya con unha experiencia fantástica, porque vai moi predisposta a pasalo ben, aparte a compartir e a levarse un bo recordo, pois como construímos iso, que se vayan con un bo recordo. E penso que precisamente esta apertura á sostenibilidade a que falaba Santi, que creo que tamén é fundamental, é unha actitude de vida, e xa non hai marcha atrás, o que non o faga vai quedar detrás tamén a nivel personal, o sea, penso que xa é unha cousa que non hai que nin que discutir, non? O sea, hai que facelo e punto. Se queremos seguir aquí, haberá que facelo. E precisamente a sostenibilidade abre moitísimo abanico, porque podemos falar de economía circular, de comercio local, de reciclaxe, de océanos, é dicir, hai tantísimas liñas nas que actuar, por gracia ou por desgracia, que é realmente sinxelo, penso que todavía máis sinxelo que antes, pensar en como facerlo, que facer, que plantexar, que poda ser atractivo para o público, para a marca e ao mesmo tempo crear conciencia, non? As institucións, por exemplo, tamén están apostando moito por o tema dos valores, pois campañas contra a violencia de xénero, bueno, a promoción incluso da lingua galega, que falaba antes Jacobo, e penso que liñas para traballar e para querer hai moitísimas. Hai que darlle un pouco a cabeza para que, bueno, conseguir todos os obxectivos que buscamos, pero penso que é sinxelo e divertido tamén. Claro, e buscar cal é o punto no que se activa a emoción e o interese do público, porque xeralmente non queremos publicidade, pero sí queremos contido. Como conseguimos que ese contido se transmita asociado a unha marca de maneira natural, non? Claro. Que teña sentido. Sí, pero bueno, se intenta xenerar unha experiencia, pois xa o tes, o sea, o que falábamos antes, non? O logo grande pois non vale para nada, pero sí que vale pois facer un vaso semillero ou bueno, pois calquera das activacións das que falei antes, ou facer un concurso de cociña, ou facer unha limpieza das... Nos fixemos tamén, por exemplo, precisamente con Coca-Cola, unha limpeza das márgenes do río Umia, que alucinamos, por certo, como estaba aquelo, increíble. O das toallitas, por favor, non as usedes, porque sacamos, pero enraizadas xa na terra, unha cousa terrible. Vaya, que son accións que vas facendo co público. Esta non foi durante o festival, foi despois, pero sí que xente que había participado no festival, nas plantacións que facemos no Monte Xeabre, que levamos dúas, un pouco para reforestar despois dos incendios de 2017, creo que foi, que tamén son con apoio de Son Estrella Galicia, por exemplo, entre outras marcas participa moita xente. É dicir, tamén é importante, eu penso, intentar que esa colaboración non teña lugar só durante os 2-3 días que dura o festival, non? Pode ser algo que teña unha vida, un traxecto moito máis longo. De feito, as estrategias, se pensan un pouco máis a medio e largo plazo, verdad, Santi? Sempre funciona moito mellor que facer unha colaboración puntual un ano e despois non darlle continuidade ou cambiar totalmente de tornas. É dicir, o ideal xa sería facer unha planificación un pouco máis larga, vaya.
E tamén te permite pois seguir dando visibilidade á marca durante todo o ano e seguir propoñendo pois diferentes actividades ao teu público. E son Estrella Galicia, por exemplo, enténdeo, pero enténdeno todas as marcas. Non todas, pero Como se explica? realmente non levamos moito tempo Pero con estás esta acelerando dinámica de todo. traballo. Claro. E logo despois tamén depende moitísimo do interlocutor que teñas, porque tamén hai que pensar que o tema do departamento de marketing propio tamén é unha cousa bastante reciente, non? Home, Estrella Galicia porque é unha empresa xa con un volumen bastante potente, pero pensa que hai marcas que colaboran cos festivais que son incluso pues, medianas empresas O locales. ou locales, ou non teñen departamento de marketing, ou a persona que se encarga da parte máis comercial, o mellor non está en sintonía, non lle parece que sexa a mellor oportunidade da música para conectar, ou é dunha xeneración distinta que nunca foi a un festival e non entendo o que lle estás contando. Influyen varios factores, pero bueno, eu penso que vamos mellorando a un ritmo bastante rápido. Volvo a recordar que se queredes formular preguntas, tanto desde aquí como desde o lugar do mundo no que nos esteades seguindo, podedes facelo a través da canle de YouTube, que estamos retransmitindo a sesión en streaming, e tamén a través dunha plataforma que, se me recordades, aquí tedes menti.com, con ese código, para que fagade a vosa pregunta, para entre todos intentar axudar a pintar, non sei se me indican que temos xa algunha, sí, pois a ver se podemos vela logo e respondela. Chega unha pregunta. Dentro de la sostenibilidad, ¿cuál es el área que Estrella Galicia considera más importante? En el ámbito de economía local o de cercanía, ¿se consideran las bandas locales para promoverlo? E afinando. No, muy buena pregunta, efectivamente. A ver, dentro del área de sostenibilidad, la respuesta no es una sola, hay muchas áreas dentro de la sostenibilidad que nosotros estamos apoyando, incluido, aquí ya me pongo como Hijos de Ribera, que Hijos de Ribera tiene marcas de cerveza, pero también tiene marcas de agua, entonces aquí el espectro es mucho más amplio. Pero en el ámbito en el que nos comenta en la pregunta de la economía local o de cercanía, pues efectivamente, ¿cómo no vamos a nosotros a tener y a valorar la parte nuestra local si somos, ya tenemos más de 100 años, hemos estado aquí, se lo debemos todo a los gallegos y de hecho, desde el punto de vista de la música, pues tenemos hasta programas que están orientados y dedicados precisamente a apoyar y a intentar ayudar a los jóvenes talentos que necesitan apoyos, ya lo necesitaban siempre y ahora más todavía, a poder desarrollar su talento y poder pues sacar la manita, ¿no? Incluso hasta con Fundación Panideia estamos trabajando un proyecto también muy ambicioso en ese sentido, bueno, pues que lamentablemente hemos tenido que parar por culpa de todo esto de COVID, pero sí, siempre está en nuestra mente la parte de economía local, la parte local en todos los ámbitos, no solo el musical. E no voso caso, nos vosos proxectos, como se traballa tamén no ámbito máis local, do lugar no que, por exemplo, se organiza un festival? Máis local en que sentido? Pois no sentido no que tamén lle facían a pregunta a Santiago, non? De que haxa de que a proximidade sexa un valor, de que tanto quen poida tocar como quen poida patrocinar ou colaborar como con proxectos sociais que poidan formar de alguna maneira parte das actividades ou das experiencias que se ofrecen. Claro, nos a nivel local, por exemplo, de programación musical, sempre se intenta máis ou menos ter unha cuota. A mí non me gusta nada falar de cuotas nas programacións, nos carteles, porque aparte son imposibles de cumplir, pero sí que se trata sempre de que haxa bastante representación galega. Temos tamén colaborado con Estudios Mans dende hai 3 anos, pode ser, Guillermo, que comenzastes xa en Nigrán, é certo, sí. O mesmo pasa, por exemplo, coa programación gastronómica. Os cociñeiros, sí que hai unha cuota bastante importante, de cociñeiros de chefs que veñen de fora, internacionais, porque teñen o seu atractivo, e, bueno, non deixamos de ser un festival de portabilidade de contidos entre Europa e América, e por eso así o facemos, pero galegos hai un feixe deles, tamén nacionais, pero galegos moitos. E despois todo o produto que se compra para as cociñas é local,
todo o personal é todo prácticamente galego, os proveedores non poden ser todos galegos porque en Galicia non hai xente que teña un escenario de determinadas características, pero sí que intentamos un pouco que queda a cousa o máis próxima posible, claro. Imos con outra pregunta logo. ¿Pensáis que el público va a resistir con mascarilla a conciertos de más de 1 hora de duración? Aquí están resistindo bastante ben. Aquí, Pero no están bailando. Non están bailando. pero ojo, aquí tengo que decir una cosa. Ya existe la gente que no es más de 1 hora y más de 2 y más de 3 que va a los conciertos con mascarilla. Yo me quedé asombrado la primera vez que fui al Resurrection Fest y vi el espectáculo allí de la gente bailando, saltando y todos con mascarilla. Claro, ellos lo llevan por el tema de la tierra, por el tema de levantar tierra y tal, pero oye, perfectamente. O sea, que si ellos pueden, el resto también podemos. Ti, Cris, crees que sí? Yo lo veo muy complicado. Estoy con Santiago, incluso en Paredes de Coura también Sí, pasaba. también. Yo recuerdo un concierto de Prodigy que nos inventamos la mascarilla porque aquello temblaba y subía la tierra hasta por encima de las cabezas, o en Monegros, ¿no? Que yo nunca fui, pero creo que era también terrible. Pero a mí me cuesta, yo creo que lo que me cuesta es más visualizarlo que creer que seamos capaces. Por supuesto que somos capaces, si algo te interesa lo haces, ¿no? Pero bueno, es un poco raro. Pero bueno, tantas cosas raras nos pasaron últimamente. Sí, la verdad es que mira. esto es lo menos, ¿no? Outra máis. Por que estilo ou estilos aposta son Estrella Galicia nas bandas coas que traballa como productora? Hai algunha galega? Sí, hay muchas. Hay no una, muchas marcas gallegas, marcas nacionales y marcas internacionales. Estilos. Es una conversación que al principio de la historia de Son Estrella Galicia, al principio de los primeros años, era una conversación muy recurrente cuando hablamos con los promotores y cuando hablamos con los promotores de conciertos. Estilo. ¿Qué estilo encaja o no encaja? Nosotros al principio siempre nos orientamos hacia la música independiente. La música independiente, como sabéis, es una música que se autoproduce, pero tiene realmente mucha variedad de estilos diferentes. Por eso no es una conversación, la de estilos no es una conversación que nos guste tener. Yo creo que tienen que ser artistas de muchísima calidad, evidentemente, y tienen que respirar un perfil. Nosotros sí que es cierto, huimos de lo mainstream, y eso sí que lo podemos decir, huimos totalmente de lo mainstream. Entonces, eso no quiere decir que los artistas mainstream sean malos o de mala calidad, ni muchísimo menos, pero nuestro perfil es otro. Ahora, hablando de estilos, pues hemos tenido jazz, pop, rock, hard rock, hemos tenido de todo. Entonces, no es una conversación que nosotros tengamos. Hablamos de calidad y hablamos un poco, si quieres, de ese perfil más independiente, música independiente, nada más. Cal é o perfil de artista que unha marca procura nos festivais cos que colabora? Artistas novos, consolidados, nacionais, internacionais? Moito interés por afinar, ¿eh? Sí, bueno, en realidad creo que volvemos un poco a lo que comentábamos antes, ¿no? De la segmentación. La marca tiene que tener claro cuál es su público, dónde está su nicho y los festivales. Por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos para dejarlo más claro, yo creo. Pues si hay un festival de música urbana, está claro que va a estar Red Bull, por ejemplo, y si hay un festival de rock, pues probablemente esté Levis. Pero yo creo que ahora los festivales cada vez diversifican más, ¿no? Su programación. Sí que es cierto que hay festivales súper rockeros o súper electrónicos, pero como todos estamos programando... Todos no, muchos estamos programando así, digamos, como bastante variadillo. Yo creo que la marca no va a buscar un artista en concreto, va a buscar un público, un tipo de público en concreto. Para buscar un tipo de artista en concreto, pues ahora más bien a lo mejor pues para un evento o para un concierto o pues por tener un buen prescriptor, para que le apoyen determinada campaña o lo que sea. No sé, Santi, cómo lo ve, más que ir a festivales a buscar... Hay una frase que a mí siempre me gustó mucho cuando escuchaba con Son Estrella Galicia, que era la primera vez que escuché a este artista, Mika Pejinson, Glenn Knight, cualquiera, fue en un concierto de Son Estrella Galicia. Esa es una frase que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos buscado, tenemos un punto de descubrir talento, de traer ese, ya porque sea talento local, que no se conoce,
y que hay que impulsar, o porque sea talento de lejos, internacional, artistas internacionales, y que a lo mejor no hayan venido nunca a España, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, que va un poco en línea con lo que pregunta, pues artistas nuevos, pues a nosotros es una apuesta ¿qué pasa? Que tienes que balancear. Antes hablamos, si lo acordáis, con el target, pues los creadores de tendencia y los avanzados son más permeables a este tipo de propuestas. Si quieres impactar a los musiqueros, que desde el punto de vista de volumen son muchos más, evidentemente, pues tienes que abrir un poquito más el embudo, ¿no? Y tienes que irte a artistas más conocidos. No por ello, ni muchísimo menos, de mucha calidad y simplemente más conocidos. Un de Pedro, por poner un ejemplo así muy rápido. Algo que ya tenga un poquito más de tirón, ¿no? Y que ya traiga a un perfil de público un poquito más abierto. ¿Valoráis, al igual que Mau, premiar a jóvenes talentos dentro del curso de emprendimiento musical que realiza Paideia y EOI? Santi, te están dando... Afinan. Corta y la conexión. No, sí. Bueno, de hecho, hay un proyecto ya que estábamos, que lo comentaba ahora mismo con Paideia precisamente, que iba en esta dirección. Y hasta ahí puedo leer. Para Chris, ¿hay marcas con las que no podríais trabajar? Para Estrella, ¿cómo se equilibra una sostenibilidad con un consumo de alcohol responsable? Bueno, empiezo yo, que es más fácil la mía. Indudablemente sí hay marcas con las que no podríamos trabajar, pues ninguna marca que podamos, que se pueda asociar a algún valor con el que no estemos de acuerdo, pues una marca que no esté alineada con la sostenibilidad, con la igualdad, con el valor de las personas, sí, indudablemente sí. No voy a poner ningún ejemplo porque no es muy elegante, pero... E marcas cas que queredes, pero non... Bueno, siempre hay algunas cañas que hemos tirado varias veces insistentemente y no ha acabado de cuajar. Hace años sucedía una cosa que yo creo que ahora cada vez menos, y es que nos costaba muchísimo a los festivales que estábamos en Galicia llegar a grandes marcas. Estrella es una, pero bueno, es gallega, ¿no? Fuera de Galicia era como muy difícil que te escucharan, porque también es cierto que los festivales, Portamérica ya tiene 9 años, pero bueno, al final tampoco son tantos. Entonces, a veces, hasta que la marca o el interlocutor que tienes con la marca no puede asistir al festival, porque muchas veces hay que hacer esto, ¿no? Pues invitarles, oye, mira, pues este año nada, pero mira, vente, lo conoces, porque a veces te cambia totalmente el chip, ¿no? No es lo mismo contarlo, mandar un making of o preparar un dossier, por muy currado que esté, que vivir allí la experiencia, que al final se trata de eso. Pero sí, tenemos ahí todavía... Yo tengo alguna espinita que espero poder sacarme en algún momento. Empezaba a cambiar, fundamentalmente pola cuestión xeográfica, ou por sectores que non pensaran na música como ese territorio. Sí, tamén, é que eso era o que comentamos antes das activacións. Eu penso que cada vez vai como máis rápido, ¿no? Os festivais van crecendo exponencialmente. Falábamos antes dun 70% de turismo de festivais, e moito é de fora, que eso tamén abre bastante o abanico en cuanto ás marcas que poden colaborar contigo, non? Porque hai unha porcentaxe bastante alta de xente que ven de Inglaterra, por exemplo. Home, a Portamérica non, pero é sabido por todos que o FIB non sei canto era de asistencia inglesa, creo que era o 70%, algo así. Bueno, antes, agora está a cousa un pouco máis rara, non? Con ese festival. Pero vaya, penso que pouco a pouco, non podemos tampouco pechar ninguna porta nin ser negativos. Eu creo que todo se consigue. Hai que ir insistindo. Hai que seguir insistindo, exactamente. E a tua pregunta? Y la mía, pues, bueno, es una muy buena pregunta también. Efectivamente, hay una ODS que va, un objetivo de sostenibilidad que va también ligado a esto. Obviamente, nosotros somos una bebida de perfil bajo desde el punto de vista alcohólico, pero somos una bebida alcohólica al fin y al cabo. Entonces, ¿cómo se equilibra? Pues, por ejemplo, un movimiento que se ha hecho a lo largo de todos estos años con Son Estrella Alicia y que a mí me ha gustado mucho, además, es hemos ido poco a poco abandonando los festivales más nocturnos y más... vamos a decirlo, a ver cómo defino esto yo, sin caer en ningún problema dialéctico. Pero estos festivales que tienen un perfil, bueno, pues más duro desde el punto de vista de consumo de la experiencia, ¿no? Los hemos ido abandonando y hemos cogido otros festivales que a mí me gustan mucho más, en donde se prima la experiencia pues en familia, que puede ser que son festivales diurnos en muchos de los casos, o donde la parte diurna se extiende, donde hay una parte gastronómica, como puede ser Portamérica, donde hay una parte gastronómica muy importante. Son festivales donde la experiencia que vas es música sí, pero con otras muchas cosas, innecesariamente, y donde la cerveza acompaña, no donde la cerveza
o la cerveza o la bebida alcohólica es el centro, que esto es un poco lo que tenemos que evitar y donde tenemos la responsabilidad como empresas para poner los frenos. Y creo que lo hemos hecho en ese sentido. A menos que la ponencia sea enfocada a ello, las mujeres en la música quedan invisibilizadas. ¿Hay colaboraciones con entidades públicas para fomentar la paridad y la igualdad de oportunidades? Este outro valor, non? Que tería que estar xa en fin, asumido en Sí, todas as partes, pero que naturalizado. hai que, efectivamente, a veces se non falamos expresamente diso, parece que se nos olvida estas cuestións transversais que terían que estar en todas partes. Existen, sí, por parte, interese por parte das marcas en que se sexa un valor presente, interese por parte das empresas e das administracións. Das institucións, sí, precisamente comentábamos antes, ¿no? Tamén o falou Jacobo, o tema da igualdade contra a violencia de género, pero sí que é certo, certísimo, que queda moitísimo camiño por andar e que todavía vamos peor co tema da igualdade que co da sostenibilidade, eu penso. E en que máis? Dentro dos diferentes ámbitos, non? Porque do ámbito dos artistas e das artistas, do ámbito da propia empresa... Da empresa, a miña experiencia non é esa. De feito, en Esmerarte somos máis mulleres que homes. Tamén é certo que hai un gran peso da balanza en puestos de administración, que non teñen por que estar especializadas o mellor en industria musical, ¿no? Pero, bueno, a nivel laboral, penso que vamos avanzando algo, que pasa que siguen o de sempre, ¿no? Siguen faltando referentes, parece que todavía hai profesións que se eres muller, pois te pode costar un pouco máis, pois que che podan interesar, porque o mellor pensas que non é para ti tal. Creo que estamos mudando todas esas conductas, pero que dende a programación dos festivais tamén deberíamos dar exemplo e ter moitísimo máis mimo e moito máis cuidado a hora de programar. Tamén porque iso produce logo o mesmo efecto, o mesmo círculo. Claro, ¿no? efectivamente. E por parte das marcas e da vosa marca, Santiago? Pues mira, nosotros desde la parte más promotora son multitud de artistas femeninas. De hecho, hasta hay un festival de voces femeninas. Hay más de uno, ahora mismo no recuerdo. Pero hemos tenido más de un festival en el que precisamente estaba totalmente vinculado y orientado hacia la parte femenina. Claro, nosotros no solemos, cuando entramos en los festivales o cuando patrocinamos un festival, el tema de los artistas que se contratan, nosotros nunca entramos ahí. Eso es un tema muy personal del festival y es un tema delicado. Sí es cierto que en más de una conversación hemos tenido en la que hemos recomendado, hemos dicho que hay pues a lo mejor el perfil de artistas que vienen pues está muy orientado hacia un lado y hemos recomendado, pero de ahí no podemos pasar, claro, ese ya no es nuestro ámbito desde ese punto de vista. Pero sí es cierto que donde hemos actuado nosotros como promotores, sí, multitud de artistas femeninas hemos tenido, incluso apoyado festivales 100% femeninos. Pero bueno, é curioso que digas, Cris, non? Que vamos, na cuestión da igualdade vamos máis atrás que en sostenibilidade, noutras, non? Penso que sí. Todos los días se mueren mujeres hasta que deje de pasar eso. Sí. No es el tema hoy, ¿no? Pero es que pero al final, tema todos los días. Al final es eso, claro. claro. Tema todos los días, claro. Desde logo. Sí. Seguimos logo. Unha pregunta de parte de Guillermo. ¿Veis posible o conocéis ejemplos de asociación de marcas de diferentes empresas que se unan en un mismo festival y hacer acciones conjuntas? Isto ocorre? Pode ocorrer? Sucede dentro de un festival, honestamente no se me ocurre ningún ejemplo ahora. Sí que acción conjunta, por ejemplo, la plantación de la que hablaba antes en el Monte Siabre, pues sí, pues cada uno colabora, pues Estrella Galicia, por ejemplo, los chubasqueros y las aguas, bueno, hablar así ya, claro, para que se entienda, vaya. La comunidad de montes, pues las herramientas, es decir, pero en un festival yo creo que no se están refiriendo a eso con la pregunta, se refiere a una acción que sea pues de a lo mejor Estrella Galicia, Guillermo eres tú, Guillermo, pues de Estrella Galicia con Merck, por ejemplo, algo así. Se non, explícate debaixo da máscara. Sí, sí. Que también puede ser también un cambio de futuro, que creo que puede el consumidor valorar que diferentes marcas, no sé, Barceló y ya, es verdad que son competidores, pero que bueno, pues que no sé si eso es una posibilidad de futuro o eso es inviable o lo veis muy lejano, que competidores se unan pues para hacer algo conjunto como el tema de la violencia de género, como el tema de la sostenibilidad, acciones transversales que el consumidor va a valorar de una forma muy positiva y que creo que eso sería pues un futuro también muy valorable por el que asista al festival. Sí, yo lo veo factible.
no me suena que se haya dado, pero si están alineados los dos en el mismo objetivo, Ti verías ¿por qué ese no? sentido, Santiago? Sí, sí, la pregunta es muy buena y tiene todo el sentido del mundo, y creo que además es una opción por la que va a pasar el futuro más de lo que ocurre ahora, que nosotros hemos hecho alguna colaboración puntual, evidentemente con marcas que no son competencia directa, por supuesto, indirecta sí, pero directa no, pues, con Red Bull, por ejemplo, pero lo que falló, o por lo menos lo que yo creo que no se corresponde con lo que tú estás preguntando ahí, era el objetivo de la colaboración, ¿no? En ese momento el objetivo de la colaboración era muy puntual, muy táctico, y yo creo que tu pregunta va más por aquí, por grandes objetivos más sociales y todo eso. Sí, por supuesto, yo veo, es más, lo veo necesario porque juntos siempre vamos a remar más que cada uno por un lado. Entonces, en ese aspecto, sin duda, veo por ahí veo un camino por ahí. Sí, sí. ¿Se lo habéis propuesto alguna? No, la verdad es que no. Pero nos acabas de abrir ahí Para 2021, una nueva línea a trabajar. nesta vida post-Covid, se non é agora, cando, non? Cousas que parecían... Totalmente. Una locura, incluso, ya no solo ligada a festivales de música, una locura a lo mejor que voy a decir ahora, pero que a día de hoy puede parecer una locura, dentro de X años, no. La logística de una marca, por ejemplo, puede ser Estrella Galicia, nosotros tenemos una logística muy potente. Oye, ¿por qué no hay marcas que también tienen logística? Podemos unificar logísticas, hacerlo todo mucho más eficiente, bajar la huella de carbono. Ese tipo de discusiones seguro que se va a dar en un periodo de tiempo muy cercano, se van a empezar a dar, seguro. Temos alguna outra pregunta? Para Son Estrella Galicia. Antes, Santiago ha mencionado que tienen proyectos enfocados a proyectar el talento. ¿Está enfocado totalmente a lo musical o también a otros campos como la comunicación o el mundo audiovisual? Vale, de lo que se está refiriendo a la pregunta entiendo, sí, no solo al musical, a otros terrenos también, pero no están en esos terrenos no está la comunicación y el mundo audiovisual. Por lo menos directamente, me explico. Nosotros somos una marca una marca muy de contenidos, es decir, apostamos por los contenidos, generamos multitud de contenidos a lo largo de todo un año, contenidos audiovisuales, por ir en la línea que está diciendo. Eso significa que trabajamos con multitud de agencias, muchas agencias. Nosotros, nuestro perfil de agencia que nos gusta más, con la que nos gusta más trabajar, es agencias tipo boutique. Son agencias pequeñas en la que de repente, claro, un cliente como Estrella Galicia lo ven como un super cliente y se vuelcan. Y ahí es donde detectas talento, donde detectas de verdad personas que tienen un talento especial. Entonces, no es directamente como, o sea, si hay un proyecto, un premio a la mejor pieza audiovisual o algo que fomente la industria, no, pero sí es cierto que nosotros somos un jugador que mueve mucho la industria audiovisual porque trabajamos con muchísimas empresas, el 90% de ellas gallegas y suelen ser empresas pequeñas y muy de la parte local, muy regionales. Temos algunha outra pendente? Sí. Pensades que o medio ambiente vai agradecer a falta de toneladas de lixo que producen os festivais cada verán? A esa pregunta es imposible decir que no, claro. Así formulada, ¿no? Así formulada, pero bueno, la gestión de residuos cada vez se hace de forma más eficiente. Por ejemplo, hemos pasado del famoso vaso de plástico aquel en el que la caña ni siquiera sabía bien, a vasos reciclables, compostables, que incluso la gente se los puede llevar a su casa. Mucha gente incluso se lo lleva de recuerdo y si no, pues se reciclan para ediciones diferentes. Nosotros, por ejemplo, ya con el tema de los buses, pues ya intentamos reducir un poco las emisiones de carbono. A los artistas se les recoge a varios a la vez en los hoteles para también intentar reducir pues esto, que haya menos emisiones de CO2. Se hace recogida selectiva de residuos. Instalamos incluso nosotros en los arbolillos hicimos unos nidos para los pájaros para que después, porque durante el festi se alejaba un poco de la carballera, como es lógico, todo esto. Nosotros tenemos una persona que se dedica a analizar, a desarrollar la sostenibilidad del festival y luego a ayudarnos a minimizar el impacto, compensar toda esa huella que dejamos en el entorno. Además, nosotros estamos en un entorno natural y siempre hay que cuidar el sitio en el que estás trabajando, pero más cuando estás en un bosque, digamos, ¿no? Y bueno, pues sí, pues como agradecido cuando estuvimos 3 meses encerrados en casa que no hubiera ni un avión volando, ¿no? Pero creo que
hay que hacer las cosas con responsabilidad, intentando dejar el menor rastro posible, pero y que ya bastante hemos avanzado en los últimos años, yo creo, pero indudablemente algo se deja, claro. Tamén ides buscando, non? Esas propostas que vayan a reducilo. Totalmente. Y de hecho, ahí Cris ha dicho una de las claves que es, a ver, yo en un festival a día de hoy, que seguro que se alcanzará en el futuro, el impacto cero no es posible, evidentemente. Se intenta hacerlo, buscarlo, pero no es posible. Pero lo importante ahí es la clave, es la compensación. Oye, ya que no tengo un impacto cero, por lo menos, ¿cómo voy a hacer luego para compensarlo? O sea, primera clave, medir. Primero, ¿cuánto estoy contaminando de alguna forma, ¿no? ¿Cuál es el impacto de mi proyecto? Y una vez que mido cuál es el impacto, ¿cómo lo compenso? Para por lo menos hacer, al final, que salga de alguna forma balanceado, para que sea el impacto final sea cero. Esta es la clave. Y la última sería, ¿son Estrella Galicia da prioridad o no a los artistas autoeditados o que tengan algún sello detrás? ¿Cómo se puede enviarles una propuesta musical y qué probabilidad haya que le hagan caso a un artista sin sello potente detrás? ¿Quién fue? No podes escapar. Esta suele caer, ¿no? Esta suele caer muy a menudo. Mira, aquí la respuesta siempre es la misma. Y es una reflexión para toda la industria de la música en general. Fíjate como esto es una conversación que ya hemos tenido más veces, pero en cualquier otra disciplina, motor, fútbol, etc., la figura del patrocinio personal existe. En música no hay patrocinios personales con los músicos. Esto es una reflexión mucho más grande que hay que hacer, que debería hacer la industria musical, porque evidentemente si no hay patrocinios personales es porque hay algo que está fallando en ese proceso, y eso es un debate mucho más amplio. Y es el músico. Es el músico, yo creo. Claro. Entonces, bueno, es un debate que habría que poner encima de la mesa y que tendríamos que tenerlo. Con respecto a esto, claro, esto ya es, oye, ¿cómo si nosotros apoyamos iniciativas privadas para ayudarles a producir un disco o lo que sea? No, hemos hecho algo hace muchos años, muy puntual, pero no es nuestro perfil, porque es un mundo que no controlamos. Nosotros, al final, lo que sabemos es, por supuesto, hacer cerveza y, por otro lado, luego generar experiencias, ¿vale? En la parte de, si ya nos metemos también en la parte de producir artistas, de ver, bueno, eso, hay otras empresas que son especialistas como Esmerarte, que son las que saben detectar el talento perfectamente y las que tienen que llevar ahí la iniciativa. Nosotros lo que podemos es apoyar programas, que es un poco lo que se ha intentado hacer, pero nunca meternos nosotros a apoyar directamente a un artista, a producir un disco, eso es algo mucho más complicado. Yo creo que es un área que nos queda un poco más lejos. Ya. Desenvolve isto que apuntaba sobre por que non vimos aínda patrocinios persoais de artistas. Bueno, porque yo creo que el problema es de los artistas, que tienen como mucho pudor todavía a vincularse a una marca determinada, por más aséptica que sea, o por más blanquita que sea, vaya. Nosotros hemos tenido ofertas de algunas muy potentes, con unas propuestas de contrato bastante sustanciosas, y no hay forma, les cuesta muchísimo. Hay que educarlos en eso, ¿verdad? Porque, sin embargo, luego un deportista va forrado, literalmente, claro. Y no hay así como... Como asociarías unha marca a un artista? É verdade que nos choca porque nunca o vimos. E é verdade que noutros ámbitos sí que o hai e asúmese, mellor ou peor, segundo os ámbitos, non? Claro. Pero como podería facerse? Bueno, pode ser prescritor da marca con publicacións en redes sociais, pode asistir a un evento, pode facer unha playlist, pode compoñer un tema, pode ter algo de visibilidade da marca na caixa escénica. O sea, en realidad hai moitísimas vías. Non vai a ir con un mono como Fernando Alonso con 400 parches, pero hai millóns de fórmulas. Claro. O que pasa que custa un pouco. É verdade que estamos nun momento no que axiña podemos empezar a ver cousas que nunca pensamos ver ou que non pensábamos ver ata dentro duns anos, especialmente nunha situación complicada como agora, así que igual algunha das ideas que aquí sobrevoaron a conversa se acaban cristalizando, pois, en fin, en 2021. O máis inmediato para vos, para as vosas empresas, que é agora. Cando aínda non vemos ben o futuro, porque aínda estamos na pandemia, aínda non estamos no despois, realmente nin sabemos por canto tempo imos vivir esta situación difícil, diferente. En que estades agora?
Bueno, nos estamos, como non nos dedicamos solo a festivais, temos máis liñas de traballo, máis liñas empresariais, pois, bueno, estamos traballando bastante a parte audiovisual, porque sempre, bueno, un dos nosos fortes tamén. Estamos recuperando xa un pouco a programación de concertos, xa en Madrid hai algún, en IFEMA, en Wizzing, todos con un aforo moi reducido, algún concerto así a nivel máis local. Os artistas siguen publicando discos, de feito, bueno, durante o confinamento pois houbo bastante lanzamento de single, polo cual pois temos algún lanzamento discográfico, pois Carlos Arnes sacou hai 15 días, o de Suel chegará para outoño. Entón, bueno, traballando no que podemos e no que nos deixan. E xa tamén nas edicións dos festivais que organizamos para 2021, porque eso, pois, bueno, confiemos en que sí que se podan levar a cabo tal e como ven sendo ata agora. Bueno, indudablemente o ritmo de traballo pois baixou un pouco, pero tampouco tivemos parada, o sea, hai que reformularse, crear, inventar e pensar en novos formatos que nos axuden a sobrelevar o ano. E vos xa estiveste Santiago experimentando con eses novos formatos tamén e empezando, dicías, a pintar. Empezando a pintar, si me preguntas, Belén, ahora mismo en qué estamos nosotros ahora mismo, te digo, la primera, yo creo que le corresponde a gente como Esmerarte y la gente que está en la industria de la música el pensar, el ser por lo menos los pioneros, empezar cómo me imagino esto a partir de ahora. Nosotros estamos en una fase previa que es, tenemos un lema, y de verdad no es una campaña, es un lema, que es la resistencia nunca deja a nadie atrás, eso es cierto, y ahora mismo en lo que estamos es, ya primero los bares y esto tú date cuenta que es un centrifugado lo que nos ha pegado en nuestra línea de negocio, pero o sea, esto es un misil así en medio de la línea de flotación, y estamos muy ocupados en ayudar a toda esta gente a superar este momento, a poder superar este momento, y en la industria musical también. O sea, hablando directamente, tú date cuenta que no solo es los promotores, la gente que hace los festivales, que lo está pasando muy mal, porque muchos han invertido toda la promo, han hecho toda la promoción de su festival y luego no han podido hacer el festival, han tenido que cancelarlo. Imagínate eso lo que supone. Pero es que además hay una parte invisible que es todas las empresas que trabajan para que esos festivales funcionen. De activación, de producción, que son empresas también que se han quedado así, o sea, que vivían de eso. Bueno, pues ahora nuestra obligación ahora mismo es estar con esa gente, intentar ayudarles, intentar por lo menos que sacarles un poco la cabeza del agua para que puedan respirar y luego a ver si esto amaina un poquito y podemos empezar a impulsar todo esto de nuevo. Pero estamos todavía en esa fase, Belén. Un dos alicientes deste reencontro era reencontrarnos tamén coa música en directo, momento de que Elma van tocarnos algunhas das súas cancións, e igual se queren tamén en que nos dean a súa perspectiva, non? A perspectiva dos músicos e músicas que durante estes meses pois non puideron facer bolos, tiveron que tamén replantearse pois tanto la cuestión de tocar, como la cuestión de planificar, como la cuestión de cómo se ha cambiado, Kinan, la vida musical. Fácil no ha sido, ¿verdad? No. Bueno, pues yo creo que, a ver, yo solo puedo hablar por mí, pero en mi caso pues ha sido un momento para aprovechar a componer, sobre todo, y enfocar un poco en la música, que a veces pues cuando intentas mover un proyecto, créetelo o no, pues muchas veces lo que queda atrás es la música, ¿no? Que estás haciendo muchas llamadas, intentando hablar con la gente y cerrar fechas y todo eso, y a veces pierdes lo que te gusta más, que es tocar. Entonces en mi caso ha sido pues componer un poco en este momento y bueno, terminar unas canciones que tenía hecho ahí, pero sabes que nunca tenías el momento. Pero bueno, el resto, ¿qué voy a decir? Bastante mal, sí. E para Fernando de Cristóbal, se queredes engadir algo máis. Sí, bueno, complicado, si pasamos una temporada un poquito parados, pasas por muchos momentos, ¿no? Cuando estás acostumbrado al ritmo de vida. Yo tengo la suerte de pertenecer a una gira que trabaja bastante a nivel, bueno, gallego e incluso nacional, y pasas de un volumen de pues, muchos ensayos, preparación de una gira, estamos preparados, vamos a salir, comenzamos la gira y de
desastre, entonces desanimas, te vuelves a animar, de repente hoy es cojonudo y voy a grabar un montón de cosas, tengo muchas ideas y otro día es como voy a tirar en el sofá, ver la tele, ver Netflix y ver. Entonces, pues eso. Como calquera ser humano no medio da pandemia, ¿no? Pero con esta cuestión en fin, sí, de que os artistas e os músicos en concreto desen concertos en streaming ou demais, pois tamén houve ese debate de si axudaba, non axudaba, si podía espallar aínda máis a idea de que todo isto é gratis e tamore e ninguén ten que axudar a que sobreviva todo este tecido. Tamén foi un debate, non, que sobrevolou a pandemia, que non sei se resolveuse en algún sentido. Bueno, é que sí que é certo que houve ese debate, e dende logo custa un pouco ahora, parece que vai costar un pouco revalorizar isto, porque, bueno, ofreceuse moito contenido online, gratuito e demais, pero eu sigo dicindo o mismo, non vai a sustituir un streaming, un Instagram Live ou calquer outro tipo de formato digital a experiencia dun directo. Estivo ben para axudarnos a pasar o momento tan terrible que pasamos, pero non é sustituto, non creo que amenace nada, non creo que... Pronto, se as augas volven a súa cauce, pronto ensamblaremos todo de novo. Penso que seguiremos con as mesmas rutinas e querendo vivir as mesmas experiencias parecidas, non iguales, pero que antes. E Cristóbal, supongo que tamén deseando volver a tocar, ¿no? Por fin. Sí. Muy agradecido de poder estar aquí tocando. Y nada, igual que mis compañeros, nos quedamos encerrados con los instrumentos, o sea que aprovechar el tiempo lo máximo posible y tratar de reinvertirte un poquito, porque se nos cayeron todas las fechas. Yo en mi caso doy muchas clases, así que me salvaron mucho las clases y tirando por esa línea, porque lo que son los directos y todos los ingresos que tenemos de los directos, o sea, todo anulado. Así que nada, muy contento por ahora estar con mis compañeros y con la gente, poder compartir un poquito más, disfrutar de la música que, bueno, es una forma de vida pues muy bonita. Muy difícil, pero muy bonita. Que ben que volvemos a estar aquí, non sei vos, así que nada, contanos, Kinan, que dous temas ides tocarnos agora. Muchas gracias a vosotros, muy interesante la charla y vosotros por venir y no tener miedo y acompañarnos. Gracias. Proper mission, babe. Wish me well. I got a premonition there. I wanna tell. I've seen the world. Give it away. A wicked place. My advice. Choose your vice. Fantasize. Another bite. Open your mind and spread your thighs. Are you afraid to die? Afraid tonight. And I've seen 1,000 Sundays at a star. You lost your senses. You lost your mind. Take a look around, babe. You wanna be here. Fallacy, my advice. Choose your vice, fantasize. Another bite. Open your mind and spread your thighs.
need a new addition. You're gonna find a brand new audition there. State of mind of people scandalize. Not me, I just accept your pay. My advice, choose your vice, fantasize. Another bite, open your mind and spread your thigh. Are you afraid of live or die? And eat your meat, drink whiskey, have your sweets. Wet your dreams, blow off steam and take your cream. Give it to me. I want you to see. I want you to be. I want you to see. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Esto fue una canción que se llama Wicked Ambitions, que sí que sale en nuestro EP que se llama Perfect Stranger. Está disponible en Spotify. Y vamos a terminar con It's Only Chemistry, que no está disponible en ese disco, pero está en otro y tenemos un vídeo ahí en YouTube. Esperemos que os guste. Muchas gracias. She just fell asleep into another way, and I'm still wide awake while I've been up late. And she just had a dream, stopped in for a sin. I live quietly, only chemistry. Don't wanna meet your foes, don't wanna know your friends, don't wanna call you love, don't want your birthday gifts, don't wanna hold your hand, don't wanna see your pics, don't wanna be a man who I go and ruin this. I don't believe in rolling chemistry, I won't deceive, only chemistry. Next morning she gets up and puts some panties on, and then she asks herself why I haven't called in. I was up late, now I'm up in a state. As this love fades, I have to say, don't wanna meet your fool, don't
just fell asleep into another week. I'm still wide awake while I'm being played. And she just had a dream, stopped in for a scene, and I left quietly. Only chemistry, it's only chemistry, only chemistry. Muchas gracias todo el mundo, Fundación Paella, vosotros, todo el mundo. Muchas gracias. Pois moitas grazas a Elman, grazas a Cristina García de Esmerarte, a Santiago Migueles de Hijos de Rivera, a Fundación Paideia e a Gadic por xuntarnos aquí e a todos e todas vós por participar neste reencontro, porque erades unha peza tamén imprescindible desde logo, así que nos vexemos axiña no próximo concerto. Que vaya moi ben, graciñas.